Siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Te acompaña YSUCA 91.7 FM. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Gracias por acompañarnos una vez más en el espacio de la entrevista de YSUCA. Este día vamos a hablar sobre el régimen de excepción. Nos acompaña para abordar ese tema Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Buenos días, Enrique, bienvenido. Muy buenos días, Kenia, y muy buenos días a todos los oyentes de YSUCA. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y abordar este importante tema. Bueno, como sabemos, Enrique, desde el 27 de marzo se aprobó este régimen de excepción por 30 días que suspende algunos derechos, entre ellos el derecho de asociación y de reunión, también el de defensa. Se suspende también la detención administrativa de 72 horas. Los detenidos, por lo tanto, no tienen derecho a defensa, incluso ni que se les diga y se les explique por qué se les está deteniendo. También este régimen ha suspendido el derecho a la privacidad de las telecomunicaciones y todo esto se justifica por el combate a las pandillas. Hablemos entonces sobre este régimen de excepción. ¿Se apega a la Constitución, Enrique? En mi opinión, no, Kenia. En los términos en que está redactado el decreto 333, tanto formal como materialmente, me parece que es inconstitucional y además de eso, sobre todo, violatorio de tratados internacionales de derechos humanos que El Salvador ha suscrito y del cual es parte. Y me explico. Bien es cierto que el régimen constitucional salvadoreño prevé la posibilidad de establecer un régimen de excepción. La misma Constitución lo señala. Ahora bien, ¿cómo se ha entendido esta situación del régimen de excepción, tanto, digamos, en la jurisprudencia constitucional nacional como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que el régimen de excepción es la medida más grave, la medida más, la última herramienta para intentar controlar una situación, digamos, de gravedad en un estado, en un país, pero que debe de servir para proteger el mismo sistema constitucional. Es decir, un régimen de excepción no es para privarnos a los ciudadanos, digamos, de nuestros derechos, para que el Estado pueda actuar libremente, sino que es un mecanismo, voy a decirlo, de defensa, un mecanismo, digamos, si es una enfermedad, pues un mecanismo que sirva, digamos, de protección. Por eso implica que deben de haber algunas reglas, que existen algunas reglas para aplicaciones de los regímenes de excepción. Por ejemplo, deben de ser justificados. No se trata que sencillamente se solicite por las autoridades. Debe ser justificado, debe ser específico, debe ser concreto, debe ser proporcional, debe ser necesario, debe ser proporcional. Creo que el decreto 333 del 27 de marzo no cumple con estos requisitos. Y hay un aspecto que aparece, asemeja formal, pero es de gran trascendencia. La Constitución señala, bien es cierto que ocupa la palabra suspensión de garantías, pero ya la jurisprudencia ha dicho que se trata de la suspensión de derechos. Ahora bien, deben de especificarse cuáles son esos derechos que están siendo suspendidos y cuál es el alcance, cuál es el contenido de esa suspensión. Eso no se hace en el decreto 333. Sencillamente, ¿por qué?
porque no menciona qué derechos, sino que hay referencia a artículos. Así dice, artículo 7. Pero el artículo 7 contempla el derecho de asociación, el derecho de reunión, el derecho de manifestación. Están suspendidos todos los derechos. ¿Y cuál es el alcance? Por ejemplo, dice, está suspendido el derecho de reunión. Eso significa entonces que nadie en El Salvador se puede reunir, ni 2 personas, ni 3, ni 4, ni 5. O sea, ¿qué es lo que significa? Tendría que haberse delimitado. Por eso es que después, como saben que en la forma que está hecho el decreto es absurdo, es definitivamente una tontería, pues que después el presidente sale en sus tweets diciendo no, todas las reuniones culturales, deportivas, sociales, conciertos van a poder continuar. Dice, las reuniones que están prohibidas son las reuniones de los pandilleros o que usted padezca o la autoridad sospeche que sea pandillero. Bueno, entonces es una suspensión solamente para un sector social. O también sale diciendo la fiscalía, en otro absurdo, dice, está suspendido el derecho de reunión, pero de aquellas reuniones que sean para planificar delitos. ¿Cómo van a saber anticipadamente si la reunión es para planificar un delito? O el absurdo es tanto de lo que dice la fiscalía y que eso significa que después de pasados estos días, ¿sí se van a poder reunir esas personas para poder planificar delitos? Por supuesto que no. O vaya, el artículo 12, inciso segundo, que dicen, está suspendido el derecho de defensa. Esto es imposible. El artículo 12 contiene más de 5 derechos. Derecho a ser informado de las causas de detención, derecho a la defensa, derecho a, digamos, a tener defensor, a ser informado de la causa de la detención. Y ya claramente, entonces se debe de especificar cuáles son los derechos que están siendo afectados. Y en este punto es muy importante sobre el artículo 12. El artículo 12 contiene algunas de las garantías judiciales básicas, lo que se conoce como garantías judiciales básicas. Y al respecto, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace más de 20 años ha señalado en aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos que las garantías judiciales básicas no se pueden suspender inclusive en un régimen de excepción. Y El Salvador suscribió como parte de la Convención Americana ese acuerdo, se obligó a hacerlo. Y en los términos que lo ha hecho, creo que definitivamente viola la Constitución. También, digamos, el plazo de la detención administrativa, según la Constitución, es de 72 horas, pero señala en el artículo 29, en el inciso segundo, que ese derecho se puede suspender, dice, y dice que la excepción administrativa no excederá de 15 días. Pero eso no significa que automáticamente la detención administrativa pase a ser de 15 días. Tendría que haberse dicho en el decreto de suspensión que si se suspendía el plazo de 72 horas, ¿cuál iba a ser el plazo máximo de la detención administrativa? 5, 10, 12 o 15 días, pero tendría que haberlo dicho, no lo dice. Y veamos, solo si al sumar como lo está entendiendo el Ejecutivo, lamentablemente, y la misma Asamblea, veamos el sinsentido que tiene y la gravedad de los riesgos que puede generar esto. Imaginémonos que a alguien lo pueden detener y lo pueden detener sin decirles cuál es la causa de detención y estar sin defensor por 15 días. Y en consecuencia, después lo podrían volver a detener sin decirle por qué está detenido y sin derecho a defensor. Con lo cual puede ser está totalmente abierto a riesgos de violaciones masivas de derechos humanos, ¿no? Y yo sé que en estos momentos el Ejecutivo, pues el gobierno está pues intentando, al menos en su discurso, una batalla contra las pandillas, pero el problema es que en los términos que está, pues cualquier ciudadano podríamos sufrir lamentablemente una violación de este tipo. Así que no, la conclusión es muy sencilla. El decreto 333 del 27 de marzo viola la Constitución y viola tratados internacionales de derechos humanos, como ya lo han denunciado varias organizaciones. Bien, y eso que usted mencionaba, Enrique, que hay también como no había claridad, ¿verdad? Había mucha confusión, eso se aprobó un día sábado, el día domingo la gente no sabía. Por ejemplo, a mí me preguntaban, mire, ¿podemos ir a misa mañana, verdad?
porque no había claridad de cosas y los niños van a ir a la escuela, o sea, se van a ir, van a reunirse y van a tener clases, ¿verdad? Pero eso no estaba claro. También otra de las cosas que se ha cuestionado es ese término de sospechoso, ¿verdad? Al que hacía referencia el presidente de la República, porque uno, ¿qué es ser sospechoso? Y dos, ¿quién determina que una persona es sospechosa? Y en este caso, pues quienes están haciendo las detenciones es la policía acompañada de la Fuerza Armada y por lo tanto, pues en ellos queda determinar quién es el sospechoso y cómo van a determinar qué persona es sospechosa. Y eso también lleva a una violación de derechos. No, por supuesto. Es que yo creo que ha sido intencional, ¿no? Además de la incapacidad técnica, digamos, del Ejecutivo, yo creo que también ha sido intencional dejarlo totalmente abierto para que se dependa de la arbitrariedad, digamos, tanto de las autoridades como del ejecutor en sí, del policía, el soldado que está ahí, pues, decidir qué es lo que va a hacer. Y como usted muy bien señalaba, entonces no había claridad, vamos a misas, vamos a escuelas, ni todo, sino que va a depender del arbitrio del policía o del soldado que esté en la calle de decir si va a parecer sospechoso, si esa reunión no me gusta, ¿no? Si ese grupo me da la sospecha, ¿no? O sea, va a poder depender absolutamente, digamos, de cualquiera, y eso definitivamente es una violación. Inclusive, digamos, ha quedado esto intencionalmente tan ambiguo que vemos que groseramente el vicepresidente da una entrevista a un medio internacional y dice claramente que también está suspendida la libertad de movilidad y la libertad y la inviolabilidad de la moneda, lo cual es rotundamente falso, pero en la práctica, en los hechos, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Que efectivamente se ha estado vulnerando el derecho a la movilidad y el derecho a la inviolabilidad de la moneda. ¿Por qué? Porque sobre todo en los primeros días, no sé cómo se está actuando, digamos, ya a esta fecha, pero los primeros días, la misma publicidad, la propaganda, perdón, del gobierno, lo que decía es, hemos hecho un cierre focalizado, ¿no?, de la comunidad tal o de la colonia tal, de aquí en Santa Tecla, en Soyapango, en Ilopango, y le decían a la gente, tienen que abrir las puertas. Y ellos mismos ponían en sus tweets, y vamos a ir casa por casa sacando, digamos, a los maderos. O sea, eso también es violatorio. Esos derechos no están suspendidos, pero a efectos prácticos sí se están violando, ¿no?, esos derechos. Así que, insisto, el gobierno ha dictado un régimen de excepción que no cumple con los elementos básicos ni de la Constitución, ni de los tratados internacionales, y el riesgo de esto es que, pues digamos, en río revuelto, pues ganancia de pescadores, en el sentido que si bien es cierto que se puede ocupar como una lucha de herramienta contra la delincuencia, también, dado el perfil autoritario de este gobierno, también se puede ocupar para la persecución de disidentes o de oposición que ellos vean, ¿no?, o críticos al sistema. También existe ese riesgo. Así que estamos en una situación donde ellos han hecho depender, digamos, la vigencia de los derechos estrictamente de la voluntad de un soldado o de un policía que esté en la calle. Sí, el artículo 1 de este decreto explica que el objetivo de este régimen de excepción es justo eso que usted acaba de mencionar, de verdad, de facilitar herramientas y mecanismos jurídicos a las instituciones de seguridad pública, llámese Policía Nacional Civil, también menciona la Fuerza Armada, para restablecer el orden, dice, ¿verdad?, a la ciudadanía, la seguridad de la ciudadanía por la ola de homicidios que sabemos ocurrió el pasado fin de semana. ¿Necesitaba el gobierno, Enrique, un régimen de excepción para enfrentar a las pandillas y bajar esta ola de homicidios que había? Mira, no soy un especialista en seguridad, digamos, ciudadana, pero dado la conducta que ha tenido el gobierno, ¿no?, y sus brazos ejecutores, pues francamente creo que no lo necesitaba. Porque si han detenido en 4 días más de 2,000 personas, o dos cosas, o ya tenían la información de a quiénes debían detener, y por lo tanto lo que uno se pregunta es, bueno, ¿y entonces por qué no lo hicieron antes? Si ya tenían información sobre el cometimiento de hechos delictivos, sobre la realización de delitos por parte de las personas, de estas más de 2,000 personas que están detenidas, digo, uno dice, bueno, ¿y por qué no lo hicieron antes?
Entonces, no necesitaban el régimen de excepción. Ahora bien, lo que el otro extremo podría ser es que sencillamente están deteniendo personas sin ton ni son, a lo loco, sencillamente porque, como dicen ellos, están manchados, es decir, tienen tatuajes, no tal, y pues después dicen primero van a detener y después supuestamente van a investigar. Y es que aquí hay un punto muy importante que a veces los salvadoreños, digamos, no le ponemos la debida atención. Bien es cierto que existe la posibilidad de detención administrativa y hay que explicar aquí un poquito. Por ejemplo, la detención administrativa que es la detención que la hace por orden de la Fiscalía General de la República y no por una orden judicial, porque la regla general es que las detenciones deben ser por orden judicial. Pero ¿qué es lo que señala la ley? ¿Qué es lo que señala específicamente el Código Procesal Penal? Que las detenciones administrativas se pueden realizar cuando la Fiscalía ya tiene los indicios básicos para una detención provisional, es decir, que la Fiscalía ya tiene los indicios de que ha existido un delito y que una persona en específico es el autor de ese delito. En esas circunstancias es que se deben dar las detenciones administrativas. Pero al parecer, lo que está sucediendo no es eso. Lo que está sucediendo es que simple y sencillamente están deteniendo personas, digamos, están haciendo estas capturas masivas para después investigar. Y la misma Fiscalía lo admitió en el comunicado que emitió, creo que el lunes al mediodía, donde dijo, la detención administrativa se amplía a 15 días para poder realizar las investigaciones. Y las declaraciones de funcionarios de seguridad pública y inclusive de diputados del régimen, diputados oficialistas, va en esa línea, es detengamos un montonazo de gente, los vamos a tener 15 días encerrados y ahí vamos a ver de qué los logramos acusar. Entonces me parece que eso no es una detención administrativa, eso definitivamente es una detención arbitraria. Una persona puede ser detenida administrativamente, pero jurídicamente, constitucional y legalmente podría ser porque ya hay una investigación previa que permite tener los indicios, insisto, de la existencia de un delito y de que una persona en específica es el autor. Al parecer, al menos es la impresión que tengo de la misma propaganda del gobierno, sencillamente se están tratando de redadas y de capturas masivas sin ninguna investigación previa. Así que lamentablemente sería otra violación, ¿no? Pues las comunidades pobres, las comunidades populosas, la población vulnerable es la que vuelve a sufrir, ¿no? Y hay que tenerlo presente y hay que decirle a los salvadoreños y las salvadoreñas, este tipo de mecanismos de, entre comillas, guerra de pandillas, ya lo tuvimos durante la administración Flores, durante la administración Calderón Sol, con la mano dura, la ley antimaras, en la administración Flores también, y al final, pues, sencillamente se ha venido prolongando el problema porque no se ataca, digamos, ni la parte de represión, que definitivamente el delito, hay que reprimir el delito, no se aborda, digamos, al parecer adecuadamente los elementos de represión, como tampoco los elementos de prevención, así que yo no creo que este tipo de mecanismo sea una solución para El Salvador. Sí. Enrique, usted hablaba anteriormente sobre la Convención Americana y quisiera que habláramos también un poco de esto porque si bien, digamos, se han suspendido estos derechos a la defensa, pero, digamos, una persona que ha sido privada de libertad en este contexto, sí pudiera interponer un habeas corpus, por ejemplo. Sí, digamos definitivamente. La garantía del habeas corpus ya ha señalado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tampoco se puede suspender en ningún momento, ¿no? Es decir, tanto el amparo como el habeas corpus son garantías judiciales que no se pueden suspender. Así que sí se pueden presentar habeas corpus por las personas, ¿no? que han sido detenidas, o también, si acaso, digamos, se pasan las 72 horas de la detención provisional, ¿no? Podrían presentar, digamos, las solicitudes de habeas corpus. Ahora bien, hay que ponernos en la realidad. Recordemos que ¿ante quién se presentan los habeas corpus? ¿Ante las cámaras de segunda instancia que están fuera de la capital o directamente ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Pero ¿cuál es la realidad de El Salvador?
desde mayo del 2021 en El Salvador no existe un sistema de justicia. O sea, el 1 de mayo del 2021 se removió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y se nombraron a 5 operadores políticos que estoy convencido que no hagan absolutamente por proteger los derechos de los salvadoreños. Y desde septiembre del 2021, recordemos, se dio la situación de la purga de jueces, ¿no? Con los cuales pues han designado también a niveles de cámaras y de juzgados de paz, de instrucción, también a personas afines, en principio personas afines al régimen, e inclusive la Corte Suprema de Justicia anunció que iba a nombrar más magistrados del sistema especializado, ¿no? de justicia de penal, a magistrados y jueces, dijo, ante la urgencia, porque iban a ser muchos. Yo francamente, es triste decirlo, digamos, como abogado, pero en El Salvador actualmente pues no tenemos ninguna justicia, digamos, seria, imparcial, independiente, y por lo tanto tengo serias dudas de que las personas vayan a ser protegidas. Aquellas personas que merezcan ser protegidas, por supuesto, ¿no? No creo, es triste, pero creo que a nivel interno no haremos que funcione, y a nivel internacional, pues eso tarda años. Así que creo que estaremos como estuvimos durante la pandemia, ¿no? Con altos niveles de capturas masivas, ¿no? El Salvador estamos retrocediendo décadas en los pequeños avances o pasos que habíamos ido dando, la construcción de sistemas democráticos, hemos ido fallando. Y quiero poner el ejemplo, pues, cuando la administración, la memoria no me falla, fue Calderón Sol, ¿no? Emitió la ley antimadas y comenzó a hacer capturas masivas. Los jueces comenzaron precisamente a decir, mire, está mal hecho, no puede hacer estas capturas masivas sin tener investigaciones previas, y comenzaron a liberar a cientos o a miles de detenidos. También durante la administración de Flores, también, y están ocupando el mismo lenguaje. La administración Flores ocupó ese lenguaje, guerra contra las pandillas, ¿no? Hicieron miles de capturas también, se declaró inconstitucional también la ley de emergencia, de lucha contra la delincuencia, y se liberaron también a miles de personas. Este es un déjà vu, estamos sufriendo lo mismo, no solo que ahora pues con la propaganda más bonita, ¿no? Poniendo videos, ¿no? Y haciendo que el ministro de Seguridad, que es un civil, aparezca ahí como que fue un Rambo, ¿no? Y el ministro de Defensa también, ¿no? Que ahí con Franco, ¿no? Y más violento, más propaganda, pero es más de lo mismo, lamentablemente, o peor, como decimos. No, y el riesgo también, Enrique, hablando de esto, es que, como usted lo dice, ¿verdad? Anteriormente, en los gobiernos anteriores donde se impuso estos mecanismos igual de mano dura, hubo personas que interpusieron demandas de inconstitucionalidad, y fue ahí donde se liberaron, pero estamos en un contexto diferente, ¿verdad? Si alguien interpone una demanda de inconstitucionalidad, pues difícilmente va a proceder, ¿verdad? No, tengamos claridad, no va a proceder. O sea, si las personas que están en la Sala de lo Constitucional, las 5 personas que están ahí, digamos, aceptaron participar en un golpe de Estado institucional contra la justicia salvadoreña. Uno de ellos, hasta horas inmediatas antes, era asesor jurídico de la presidencia. El otro de ellos también era empleado, digamos, de la administración pública. El otro había sido defensor del ministro de Defensa. O sea, siendo honestos, no hay, digamos, la garantía de protección judicial, que es una exigencia, digamos, de toda democracia. Es más, y si no queremos poner, es una exigencia de todo régimen racional del Estado, de todo régimen estatal racional o razonable. No existe, no tenemos hoy en día jueces independientes, ni tenemos, y por supuesto en la Sala de lo Constitucional, eso muchísimo menos, ¿no? Ahí no podemos esperar ninguna actuación independiente por nada. Son simples operadores políticos que están para seguir los dictados que haga el presidente de la República. Esa es su tarea, esa es la razón de por qué están ahí. Por eso fueron colocados a través de la fuerza, ¿no? Recordemos que estas personas que están ahí, no me gusta a mí llamarlos magistrados porque en realidad no lo son, no son personas que están usurpando funciones. Recordemos que fue la Policía Nacional Civil
quien llegó a tomarse prácticamente la corte para poderlos poner en las oficinas. Así que no tenemos ninguna esperanza de funcionamiento de una justicia independiente e imparcial. Es una tristeza, pero así es. Por eso digo, hemos retrocedido décadas al respecto, ¿no? La justicia, poco a poco, el sistema judicial, poco a poco iba mejorando, ¿no? Y sobre todo, jueces habían demostrado, digamos, actuaciones independientes, pues, al estar, cuando se advertía que se violaban los derechos humanos, pues, hay que proteger los derechos humanos, porque hay que tenerlo claro. Los derechos humanos son para todos, para todas las personas, para todos. Yo sé que la mayoría, digamos, y por el lenguaje, ¿no? Y la propaganda y una tradición en este país de autoritarismo, ¿no? Y todo, nos gusta tener ese lenguaje de decir, no, hay que matarlos, hay que eliminarlos a los pandilleros, no tal. Es más, y veamos cómo es la historia, digamos, y a veces, disculpen, digamos, no creo en eso, pero veamos el karma. Cuando la administración saca, ¿no? También hizo sus capturas masivas y todo. ¿Qué es lo que decía? No, vamos contra los pandilleros, y toda la gente sí, vayan contra los pandilleros, ahí no deben de haber derechos humanos, porque como ellos matan personas, ellos violan, ellos extorsionan, como ellos no tienen derechos humanos y por lo tanto tenemos que ir. ¿Qué es lo que primero las personas que fueron investigadas por corrupción durante la administración que pedían? Debido proceso, presunción de inocencia, es decir, aquello que ellos negaban a otras personas después lo reclamaban para sí mismos. Entonces, como decimos, nadie le gusta los derechos humanos hasta que uno es afectado, digamos, personalmente. Por supuesto, debe existir una lucha contra la delincuencia, y eso es vital, pero debe de hacerse con las herramientas, con los métodos y por los procedimientos adecuados. Es que si no, termina siendo un fracaso. Y entonces, el problema de las maras en El Salvador prácticamente ya tiene más de 3 décadas. Ya hay terceras generaciones de pandilleros. ¿Estamos afrontando el problema real? Me parece que no lo estamos afrontando, ¿no? Sí, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, Enrique, quisiera que también abordáramos este tema. El día de anoche se hicieron algunas reformas, ¿verdad?, al Código Penal, al Código Procesal Penal, otras leyes. Hablando en este momento de los jueces, al que usted ha hecho referencia, también vemos que hay medidas de protección a jueces, al menos así se ha vendido esta idea, pero ya algunas personas expertas en el tema están hablando de que este mecanismo es parecido al de los jueces encubiertos, ¿verdad?, que se diera ya por la década de los 90 en Colombia y en otros países de Sudamérica. Vamos a hablar de eso cuando vengamos y también vamos a abrir nuestros micrófonos para que usted pueda opinar y hacer preguntas y consultas a nuestro invitado de hoy, el abogado constitucionalista Enrique Anaya. Ya volvemos. Siempre con vos, buscando la verdad. La voz con vos, canción de libertad, dando voz a los pobres y a la comunidad. YSUK, siempre con vos, sueño de nuestros mártires, hechos realidad. YSUK, siempre con vos, 91.7, la voz con vos. Radio YSUK te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUK, siempre con vos, 91.7, la voz con vos. En marzo de 2017 se prohibió en El Salvador la minería metálica en todas sus modalidades. Han pasado 5 años desde que las empresas mineras fueron derrotadas a través de la lucha social. Las comunidades
continúan esperando que el Estado cumpla con su derecho humano al agua y a un ambiente limpio, sano y sostenible. Demandamos del Estado invertir recursos para los cierres de las minas, los procesos de remediación ambiental en las comunidades y la prohibición de la minería artesanal. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Estamos hablando sobre el régimen de excepción y nos acompaña Enrique Anaya, abogado constitucionalista. En este momento usted puede participar en esta entrevista. Puede hacerlo mediante llamada directa al 2275-9501, 2275-9502 o también a nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Nos puede dejar mensajes o también audios. Tenemos algunos mensajes que nos llegan vía redes sociales. Voy a dar lectura. Dice el primero: buenos días. El presidente mandó un mensaje espantoso que se le diera mano libre a la policía y al ejército para hacer su trabajo. Esto nos regresa a las épocas de la represión sin control legal sobre el Poder Ejecutivo. Ni se puede manifestarse en contra, ya que está restringido. Este orden, dice, no lo pudieron implementar por 3 años y ahora hacen lo mismo que Flores, Saca, Funes y otros. Esperanza Guidos nos dice: me entristece todos los abusos que están cometiendo. Ayer vi cómo llegaban a las casas los policías y Fuerza Armada a sacar a jóvenes que, aunque no sean de pandillas, ya les arruinaron la vida. Y Santos Orellana nos dice: ¿cómo considera usted que firmantes de la paz como don Dagoberto Gutiérrez esté apoyando estas medidas? Tenemos también un audio, vamos a escucharlo. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días al doctor Enrique. Normalmente y por antecedentes hemos visto que cuando ocurren este tipo de eventos pareciera que hay una agenda montada que no se ha explicado con toda claridad, una doble agenda del presidente. Lo vimos cuando inicialmente comenzó a solicitar fondos para el Plan Control Territorial, hizo según investigaciones, un show de la captura de unos delincuentes que habían cometido unos ilícitos en un bus, y hizo la presentación, montó el show, y según investigaciones no fueron acusados de lo que supuestamente fueron capturados. Luego vimos otra cantidad de show previos a la solicitud de fondos. Pareciera que la dinámica es la misma, aun cuando no hay certeza de que es un show montado. Lo cierto es que hay un pacto entre estos criminales y el gobierno. Se habla de un escenario para poder desacreditar las resoluciones de los organismos internacionales sobre derechos humanos. ¿Qué tan vinculante son esas resoluciones de los organismos internacionales para el Estado salvadoreño? ¿Qué implicaciones tiene, verdad? ¿Y en qué ámbitos hay jurisdicción quizás o implicaciones esas resoluciones que emitan los organismos internacionales? Un saludo. Bueno, un saludo para usted también. Tenemos una llamada. Buenos días. Aló, muy buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, buenos días a los radioescuchas, buenos días al exponente. La situación que está sucediendo en este momento en el país es un efecto colateral pues de la herencia que nos dejaron los gobiernos anteriores, y es un problema social que no se atendió en su momento. Después de los acuerdos de paz parecería que como que quedamos en una paz que la verdad nunca llegó,
porque si bien es cierto, hubieron unos acuerdos, que más bien fue un arreglo de negocios, que no creo que no serían acuerdos de paz, y aquí fue lo único que fue que bajaron de la montaña, entregaron las armas, y cada quien dejó de recibir las ayudas respectivas de los diferentes países, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero ese es un tema aparte. El tema de lo que está sucediendo ahorita y del régimen de excepción es un tema que se debe ver con lupa y con mucho detalle. Y definitivamente a situaciones drásticas, medidas drásticas, y donde pues realmente las acciones que se han tomado en este momento son ya constitución. O sea, recuérdese también que en los años 80, cuando hubo la ley marcial y los toques de queda y la famosa, se suspendieron las garantías constitucionales. Esto no es nada nuevo en el país. Me extraña que personas pues probablemente no vivieron esa época, pero aquellos que tal vez éramos unos niños, pero que tuvimos conciencia de toda la situación que se vivió, pues fue de la misma manera. Solo que en ese tiempo era una guerra civil, ahora es otro tipo de guerra urbana, pero que en realidad el trasfondo sigue siendo el mismo. Realmente pues los cambios sociales que se debieron haber implementado en los acuerdos de paz no llegaron. La atención a los jóvenes, la atención al problema de la delincuencia nunca se solucionó, sino que al final fue vista como un negocio por los gobiernos de arena, y eso todo el mundo lo sabe. Las famosas agencias de seguridad que florecieron en los años 90, después de que pues todo el personal de la Fuerza Armada pasó a formar parte de entonces se tenía que tener el mal y se tenía que tener la medicina. Entonces todo se ha visto como negocio en este país. Ahora, en el tema de los magistrados y de la justicia, también de nadie, eso no es nada nuevo también, en el sentido que aquí la justicia la ponía la oligarquía. Ellos ponían jueces, ponían diputados, ponían magistrados, como tenemos las famosas sala de lo constitucional que declaró muchos amparos que se pusieron ante y todos no los recibieron, porque recibían directrices pues de los grupos de poder. Pues entonces que no venga, me extraña a mí que se diga de que los magistrados son afines al régimen. Todo ha sido de acuerdo a la ley, entonces debemos de ser conscientes y objetivos en los comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Voy a leer un mensaje más. Dice: la delincuencia tiene rostro de pobreza y exclusión social. Regresamos a la mano dura y supermano dura. Un pueblo que no conoce sus errores puede repetir los mismos errores. Es parte de los comentarios que nos hacían. Enrique, le devuelvo la palabra para que pueda dar respuesta. Gracias. Quizás sí un par de comentarios. Sí, definitivamente no hay duda que hay una responsabilidad histórica de todos los gobiernos después de la firma de los acuerdos de paz que no atendieron, digamos, este problema. Pero precisamente la herramienta con la que se intentó ocupar fue a través de la represión. Recordemos al presidente Flores, ¿no? Ahí en la colonia Luz, ¿no? Detrás y con los policías y los soldados, ¿no? Después las capturas masivas durante la administración Calderón Sol, la ley antimana. Pero si ya sabemos que esa no es la solución. Y como decía Einstein, no esperes resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. Entonces, de nuevo estamos volviendo a mano dura, super ultra, hiper mano dura. No nos va a sacar del problema, insisto. No soy un especialista en seguridad pública, pero sí tengo presente la realidad nacional, ¿no? Porque he vivido siempre en este país y por lo tanto sé que ese no ha sido el camino, no ha sido la represión, ¿no? Esto es, discúlpenme, lo voy a reducir a un tema de absurdo, ¿no? Es como cuando la gente dice, los salvadoreños solo entienden a golpes, ¿no? Y a los niños hay que criarlos con la chancleta, que no sé qué. No es cierto, no es cierto. Eso es una falsedad, eso es crear violencia. Y la violencia generada por las pandillas no se soluciona con la violencia del Estado, por favor. Es lo que hay que tener claro. Y definitivamente que todos los gobiernos, inclusive este gobierno, ha estado involucrado, digamos, con esos mecanismos represivos o con mecanismos oscuros de negociaciones.
Y no lo digo yo, lo dice el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, al incluir al señor Luna, Osiris Luna, y al incluir al señor Marroquín dentro de la lista Magnitsky, por negociaciones con las pandillas, por favor. Entonces, no, este servidor no conoce, digamos, cuál fue el elemento que detonó el sangriento fin de semana que tuvimos, pero todo llama la atención, ¿no? Que resulta que ahora el gobierno está con este lenguaje de guerra contra las pandillas, pero el gobierno, a través de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, impide la extradición de los líderes de las pandillas. Porque no están capturando los líderes ya están, digamos, están en los penales, ¿no? O saben quiénes son. Estados Unidos, si la memoria no me falla, ha requerido la extradición de 13 líderes de la que ellos llaman la ranfla, ¿no? De la manada salvatrucha, ¿no? Y el gobierno o guarda silencio o sencillamente la Corte Suprema ha dicho que no los va a extraditar. Y el fiscal general ahora sale, digamos, de Rambo, pero el fiscal general le pidió a la Corte Suprema que no extradite a los pandilleros y que revise el tratado de extradición, por favor. Así que no, definitivamente todos los gobiernos, inclusive este, han hecho una mala atención de este problema y lo vamos a seguir padeciendo. Yo quiero decirle con todo respeto al oyente, pues, ¿verdad? De que por supuesto que había problemas con la justicia salvadoreña, pero nombrar personas afines, personas totalmente serviles al régimen ejecutivo, no es la solución. Nombrar jueces sin seguir procedimientos de formación, nombrar jueces sin examinar la calidad del juez, sino que nombrarlo a dedo, y básicamente por una sola persona en la Corte Suprema de Justicia, que es la que domina el nombramiento de jueces, eso tampoco es la solución. Teníamos problemas, teníamos déficit, sí, pero en lugar de solucionarlos, lo que estamos es agravando los problemas y sobre todo retrocediendo en estos problemas. Aquí no se trata, digamos, y nadie he escuchado yo que esté defendiendo pandillas. Hay que tener una lucha frontal contra la delincuencia, pero hay que saber hacerla. No se trata a través de estas capturas masivas, a esta nueva guerra contra pandillas, no nos va a traer bien. Lamentablemente la historia salvadoreña nos ha demostrado que cuando la violencia de las pandillas se ataca con la violencia por parte del Estado, pues después salimos afectados absolutamente todos. Y ese es el riesgo que tenemos, Kenia. Sí, también en una de las llamadas, Enrique, hablaban sobre qué tanto pueden ayudar estas resoluciones de organismos internacionales. Comento, El Salvador, como forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Pues las personas sí pueden presentar, digamos, inclusive por situaciones de emergencia, denuncias por violaciones a los derechos humanos. Pero vamos a ser realistas. La comisión, sobre todo la comisión, trabaja lentísimo, porque también hay una, voy a decirlo con franqueza, ¿no? Como quienes los nombran son la misma OEA, ¿no? A través de negociaciones de los países, también tiene una contaminación política. Yo respeto muchísimo la labor de la comisión, pero la comisión también tiene, digamos, un componente político. Y entonces es demasiado lento, muy lento, y tarda años. Y aquí lo que está en peligro es la libertad y la vida de las personas. No imaginemos, no solo veamos el caso de Nicaragua, que sobre todo, digamos, el agravamiento de la crisis a partir del 2018, y es hasta 4 años después, 4 años, ¿no? Después de más de, creo que hay más de 300 detenidos políticos en Nicaragua, se están viendo si se reactivan los mecanismos para examinar la conducta del Estado nicaragüense por una constante violación a los derechos humanos. 4 años. Entonces, bien es cierto que se pueden emitir las resoluciones, pero con franqueza son muy lentas, ¿no? Así que estamos tristemente, Kenia, en el peor de los mundos, porque internamente, institucionalmente, no tenemos jueces independientes, no tenemos magistrados independientes, y los mecanismos internacionales tardan muchísimo en un tema tan importante como es la libertad y la vida de las personas, ¿no? Y así que sí vinculan al Estado salvadoreño, pero como tarda mucho,
entonces el Estado salvadoreño puede hacerse loco. Y al final podrá terminar ocurriendo, no lo sé si lo va a hacer el presidente Bukele, ¿no? Porque todo depende del capricho con el que se levante, pero por ejemplo Nicaragua expulsó, digamos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y no me recuerdo si se retiró de jurídicamente no tiene ningún efecto retirarse, digamos, en el corto plazo, pero también, digamos, cuando un Estado ya se va sintiendo presionado por las conductas, ¿no?, de los organismos de protección de los derechos humanos, pues también ellos buscan sus mecanismos para salirse. Así que sí existen las vías, pero siendo francos, tarda muchísimo esto en funcionar. Sí, bueno, y ese es un riesgo porque ya el mismo presidente ha dejado entrever eso, ¿verdad? Que podría desvincularse completamente de los organismos internacionales. Dijo hay que valorar, ¿verdad? La relación que se pueda tener con esos organismos internacionales y pues ahí ya está dando un avance de lo que posiblemente pueda suceder. Enrique, le mencionaba antes de irnos a la pausa este tema que sucedió el día de ayer en la Asamblea Legislativa, donde se aprueban reformas a varias leyes, al Código Penal, Código Procesal Penal, también a la ley reguladora de actividades relativas a la droga, entre otras, ¿verdad? Pero me llama la atención este punto, Enrique, porque, bueno, hay medidas de protección a jueces, tal como lo han planteado, es para proteger, ¿verdad?, la integridad de los jueces, ya que por mucho tiempo, dicen, los jueces han enfrentado mucho peligro, proteger también a los testigos. Y acá se habla pues de esta protección, pero como le dije, ya algunas personas dicen, bueno, esto es parecido a esto de los jueces encubiertos, ¿verdad?, que se conoció en Colombia en 1991 cuando entró en vigor, y también en otros países, Perú, si no recuerdo o mal recuerdo. Entonces, ¿qué opina usted de estas medidas que se tomaron? Digamos, no he podido analizar, estudiar todas las reformas que se dieron el día de anoche, pero sí vi esta digamos, de llamada medida de protección, lo cual es sencillamente un eufemismo, ¿no?, cambiar el lenguaje, de establecer jueces encubiertos, jueces sin rostros, o como le ha llamado la Corte Interamericana, jueces de identidad secreta. Eso viola claramente la Constitución, de nuevo la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Muy bien lo señalaba usted, que esto se implementó, si la memoria no me falla, pues de modo muy generalizado durante el Perú, durante la dictadura de Fujimori. Recurrieron precisamente a jueces sin rostro, ¿no? Comento que ya la Corte iba en esa línea. Una organización, creo que está ALAC, la organización, digamos, la transparencia y la lucha contra la corrupción, solicitó los nombres y los expedientes de los nuevos jueces, ¿no?, que han sido designados a partir del 2021, y la Corte Suprema, en violación de su propia jurisprudencia, nos dijo que no los entregaba por sistemas de seguridad, ¿no? Lo cual es un absurdo totalmente, ¿no? Resulta que a todos los que han estado nombrados antes, si alguien entra al sitio web de la Corte Suprema de Justicia, la página de transparencia, ahí están el nombre y el currículum vitae de todos los jueces nombrados antes de septiembre del 2021, de todos. Y ahora resultó que a partir de septiembre del 2021, pues ya es un tema de seguridad pública, seguridad nacional, ya no pueden dar los nombres. Lo que está haciendo esta reforma legal espuria totalmente, ¿no? Es legalizando esa conducta de ocultar quiénes van a ser los jueces que van a estar decidiendo sobre la libertad de las personas. Aquí el objetivo definitivamente son dos. Uno, son jueces, francamente, tan malos, tengo entendido, que no me dedico al derecho penal, pero son jueces tan incompetentes que la Corte Suprema no quiere que sepan quiénes son, porque no los quieren poner en ridículo. Pero ahora se viene a agregar esto más, para que no sepan quiénes son, ¿no? Se está con esta reforma legal, y además de cubrir incapacidad o incompetencia, también se van a cubrir responsabilidades, ¿no? Porque ahora resulta que las personas no van a saber quién le está juzgando, y ese es un derecho también constitucional que no está suspendido. Existe lo que se llama el derecho al juez natural,
la persona tiene derecho a saber quién lo está juzgando, para saber si se trata de una persona imparcial, si se trata de una persona técnica, si se trata de una persona independiente. Ahora resulta que que las personas no van a saber quiénes lo están juzgando. Y comento, para concluir en este punto, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en al menos, si la memoria no me falla, en al menos 2 ocasiones ya ha condenado a países de Sudamérica por el establecimiento de este tipo de mecanismos de jueces sin rostro, jueces ocultos o jueces de identidad secreta, ¿no? Declarando que es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que ya tenemos el antecedente, ¿no? Lamentablemente el Estado salvadoreño se está convirtiendo, digamos, totalmente en un Estado represor, ¿no? No está ocupando otros mecanismos más que la represión. Sí, entre otras modificaciones que se hicieron, y son varias, ¿verdad? Pero solamente para mencionar algunas que van en esta misma línea de los jueces. Bueno, también se aprobó que la declaración de testigo será válida aunque no comparezcan a los testigos. Y también se eliminan las medidas alternas a la detención para los pandilleros, ¿verdad? Son 2 medidas más que van junto a estas de protección de jueces, esta de declaración de testigos que será válida aunque no comparezcan. De entrada le hace uno, ¿verdad? ¿Qué va a pasar acá? Sí, no, claro. Eso también, digamos, es violatorio de la Constitución, violatorio, vamos a ver, de los más elementales derechos humanos, porque uno de los derechos que tiene el imputado es confrontar al testigo, porque ¿cómo se va a aceptar la declaración? Entonces alguien, imaginémonos, Kenia, es terrible, digamos, ¿por qué? Porque a alguien, imaginémonos en la situación que estamos, alguien va a poder ser detenido, no le van a decir cuál es la causa de la detención, no le van a dar derecho a un defensor. Asumamos que a los 15 días lo van a mandar donde el juez y van a decir que está detenido porque se le imputa tal delito, de acuerdo con la declaración de un testigo, que casi puedo apostar que van a ser testigos criteriados, ¿no? Con esto, además de esta ley de recompensa, ¿no? Que no, esa sí no la he leído la ley en detalle, pero donde van a decir que es un testigo criteriado y que el testigo criteriado no va a tener que comparecer para que su declaración sea válida. Vamos a ver, las personas van a poder ser detenidas por años, porque además de eso están eliminando los límites máximos de la detención provisional, que es la que decreta el juez. Las personas van a poder ser detenidas por años, sencillamente sin decirle de qué le están acusando y sin saber, digamos, quiénes son las personas que le están acusando del delito. Es imposible armar una defensa en esos términos. Por Dios, vamos a tener en El Salvador casos, digamos, del famoso Joseph K., ¿no? De la película El Proceso, ¿no? De Kafka, ¿no? De que alguien lo detiene, no sabe por qué lo han detenido, después sabe que está siendo investigado, pero no sabe por qué, no sabe quiénes son los testigos y todo. Después sabe que ha sido condenado, pero no sabe ni quién lo ha condenado, ni de qué lo han condenado, y al final lo terminan matando, ejecutando, ¿no? En ejecución de una sentencia que la persona nunca lo supo, ¿no? Ya Kafka, ¿no? Nos estaba dibujando El Salvador del 2022 en su novela El Proceso. Bien, también quiero referirme, Enrique, alguien quienes nos llamaba o nos escribía, decía, pareciera que esto es una agenda montada, ¿verdad? Y hace referencia a los fondos que ya se han aprobado en el marco del Plan Control Territorial, pero justo también ayer se aprueba, ¿verdad?, modificar el presupuesto para incorporar más dinero para pues, combatir la delincuencia. Ese es el discurso. Sí, no, yo creo que definitivamente, digamos, las actuaciones del Estado, del gobierno en estos temas no ha sido improvisado, esto ya formaba parte de un plan. Desconozco qué fue lo que motivó, digamos, cuál fue el detonador, digamos, de esta situación, ¿no? Si falló el acuerdo, las negociaciones entre el gobierno y las pandillas, o si falló el compromiso, ¿no?, de no extraditar pandilleros a Estados Unidos, no lo sé, ¿no? Qué es lo que
terminó provocando el sangriento fin de semana, ¿no? Y la reacción del gobierno, pero yo creo que definitivamente forma parte de toda una estrategia del gobierno, ¿no? Y vemos que coincide el discurso, ¿no? Del presidente, de la Asamblea Legislativa, ¿no? De estamos contra las pandillas, estamos luchando contra la delincuencia, pero ahorita en el momento me dan $80 millones, ¿no? O sea, tiene que ver con todo esto, ¿no? Pero también tristemente, ¿no? Y yo ayer escuchaba parte de las declaraciones de diputados, ¿no? Y de funcionarios del gobierno, también hay un mensaje de intimidación hacia, digamos, los opositores, los disidentes, ¿no? Al querer involucrar a cualquier persona que hace una crítica contra la actividad gubernamental, ¿no? Contra estos mecanismos de decir, sos financista de los pandilleros, sos defensor de los pandilleros, también sos madero, ¿no? Tal, es decir, también se busca este mensaje, ¿no? De intimidar, digamos, a la población, ¿no? El miedo, lamentablemente, pues es un mecanismo que nos hace como ciudadanos, pues no tengamos la tendencia a reclamar la vigencia de nuestros derechos porque tenemos miedo de las consecuencias que nos puedan padecer, ¿no? En un estado ya tan represivo, un estado militarizado como el que estamos teniendo actualmente. Y siempre en este contexto, Enrique, siempre surge la interrogante de la gente, y entonces, ¿qué podemos hacer? La gente tiene necesidad de salir a trabajar, ¿verdad? De salir a hacer sus cosas, sus actividades diarias, pero nos encontramos en las calles con esto. Hemos visto fotografías, videos de militares revisando las mochilas de los niños, un video que recientemente circula donde agarran a la mamá de una niña, y una niña, pues pequeñita, ve cómo se llevan a su mamá, la niña llora. Es decir, se está dando toda esta serie de situaciones que realmente son difíciles, ¿verdad? Pero, y entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? ¿Cuál es la recomendación que usted daría a la gente que tiene que salir, ¿verdad? Pero que en la calle se va a enfrentar a esto. No, totalmente, no, pues, en primer lugar, que hay que ser muy cuidadosos. Es decir, discúlpenme, digamos, hay que andar uno con sus documentos de identidad. Si usted conduce un vehículo, andar con todos los papeles del vehículo, si anda en el transporte público, no ande nada que pueda ni siquiera hacerle imaginar, digamos, una situación, digamos, de entre comillas, de sospecha, ¿no? Sabemos que los policías y los soldados van a hacer lo que quieran, pero al menos intentemos cuidarnos, ¿no? Porque sí podemos sufrir. Tampoco que yo les diría, no se enfrenten, digamos, a los policías y a los soldados, pues los van a hacer presentar como pandilleros, y como muy bien decía un oyente, ¿no? Este gobierno ha sido muy bueno, por así decirlo, en montar show, ¿no? De tener a una persona, presentarlo, ponerlo arrodillado y decir qué tal, y después los envían detenidos por resistencia, por inventarse algo, ¿no? Se inventan los delitos en el camino, y vamos a ir viendo mucho de eso. Así que el primer consejo es no nos coloquemos en riesgo, ¿no? Yo sé que eso se puede decir quienes tenemos el privilegio, voy a decirlo pues, ¿no? De estar en un ambiente más seguro, ¿no? Pero hay comunidades que digamos, populosas, pobres, vulnerables, ¿no? Que les va a costar mucho más esta situación, pero evitar, si es posible, hasta donde alguien pueda, de acuerdo con su trabajo, pues no salir de noche, andar una constancia de trabajo, ¿no? También las empresas lo pueden hacer, ¿no? Para tal, y también tener sus redes de contactos, y me refiero a sus redes de amigos, sus redes de protección, ¿no? Saber a quién avisarle inmediatamente, ponerlo en llamada rápida para poner a alguien a avisarle, mira, me está llevando la policía, ¿no? Para que al menos se pueda saber, pues, y comenzar a buscar a las personas, ¿no? Eso es lo que me atrevería a recomendar. Así es, bueno, muchísimas gracias, importante, hay que tomarlo en cuenta también. Gracias, Enrique, por habernos acompañado y abordar este tema que, pues, a todos nos tiene así pensativos, preocupados, pero qué bueno que estuvo con nosotros y nos ha dado, pues, algunas de sus puntos de vista y recomendaciones. Gracias. A la orden. Pasen muy buenos días. Saludos a todos y a todas. A usted también, gracias por habernos acompañado. Recuerde, esta entrevista queda allí en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día.
Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.